Buen día, licenciado. Buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días. Buen día, licenciado. Están entrando todavía sus compañeros. Vienen de otra clase seguramente. Muy bien. Voy a compartirles. Estamos siguiendo al texto de O'Clain. Ustedes lo tienen en la fotocopiadora, tienen que ir leyendo. Tienen el práctico. Mañana terminarán cuentas nacionales, yo creo. Con Gabriel. Muy bien. Voy a compartir. ¿Estoy compartiendo? Sí, licenciado. Ya. Vamos a un poquito ver lo que hemos hecho. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en realidad el modelo ingreso-gasto. O'Clain le llama la demanda agregada 1, la demanda agregada 2, la demanda agregada 3. Nosotros estamos viendo demanda agregada 1 y demanda agregada 2. Ustedes, cuando den su examen final, quiero que me bajen el presupuesto general de la nación que ha sido aprobado. Está en los periódicos también, ¿no? En el periódico no está el presupuesto. Bájenlo del Ministerio de Finanzas. Y analícenlo. Del Ministerio de Finanzas dijo, ¿no, licenciado? Sí, Ministerio de Economía. Ahí va a estar. O se entran también el Ministerio de Finanzas debe estar. Yo voy a entrar también y se los paso. ¿Ya? El presupuesto. Fue aprobado sin discusión. Sin discusión. ¿Por qué? Porque cuando estaba Yanine Áñez, el Parlamento estaba funcionando, por eso. A ver, un golpe de Estado, en un golpe de Estado prácticamente no debería estar funcionando el Parlamento. Y el Parlamento la prorrogó a la Presidenta de la República. Entonces, en el golpe de Estado deberían estar enjuiciados todos los parlamentarios. La alcaldesa del Alto, la Choque creo que es, ¿no? Que era presidenta de la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Senadores no me acuerdo quién era. Todos los parlamentarios ellos tenían 2/3. Por eso es que no sé, muchas de las cosas no se aprobaron. Por ejemplo, el crédito que dio el Fondo Monetario Internacional, y bueno, ahora lo están juzgando también a los directores del Banco Central y al ministro de Finanzas y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué?
porque era para el COVID eso, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Que haya el golpe de Estado y que el Parlamento la prorrogue a Yanine Áñez. El Congreso lo que debería hacer era, con 2/3, destituirla, es decir, hacerle un juicio, un juicio, porque ella estaba usurpando una función que no le correspondía. ¿Por qué el Parlamento no dijo nada? ¿Por qué el Parlamento la prorrogó, digamos, si había dado un golpe de Estado? ¿Por qué el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, le dio un aval? Es decir, el Tribunal Constitucional dijo que por jurisprudencia, porque se dio en la época, por ejemplo, de Hernán Siles Suazo, es presidente de la República porque había ganado unas elecciones anteriores, pero no era porque se generaron nuevas elecciones, porque le habían dado un golpe de Estado. Él gana las elecciones y le dan un golpe de Estado. ¿Cómo fue un golpe de Estado? Los militares tomaron el poder, chao, poder legislativo, nada del poder legislativo, toman el poder los militares, generan un estado de sitio, se coarta la libertad de la prensa, salen los tanques, salen los militares, toman las calles. Ese es un golpe de Estado. Qué raro de golpe de Estado, ¿no? Que esté funcionando el poder legislativo prorrogue el mandato de Yanine Áñez. Qué raro ese golpe de Estado. Y el poder y el Tribunal Constitucional dice que sí es el vacío de poder porque renunciaron, ¿no? Renuncia Evo Morales, renuncia el vicepresidente de la República, que era el que tenía que sustituirlo, por prelación, renuncia la presidenta del Congreso, renuncian el presidente del Senado, renuncian todos los que... Entonces se genera un vacío de poder. Y un país es más o menos como un barco que el capitán se enferme y no pueda manejar el barco. Entonces, ¿quién va a dirigir? Hay un segundo, está ahí. Y dentro de la Constitución dice, si el presidente de la República le pasa algo o renuncia por enfermedad o por cualquier, el vicepresidente asume. Y el presidente del Congreso es el vicepresidente. Y así. Pero habían renunciado todos.
Entonces, la convocan a creo que era la segunda vicepresidenta del Senado, algo así. No estoy muy seguro. Entonces, como todos habían renunciado, a la que le correspondía asumir llenar ese vacío de poder. Y para llenar ese vacío de poder, se juntan con la Iglesia Católica y participan los miembros del gobierno. Y ahí se genera, digamos, que la investidura de la presidenta la traen volando del Beni y bueno, se genera eso. Bueno. Ahora, en ese congreso había golpe, dicen, ¿no? Si había golpe, ¿por qué? ¿Por qué antes de salirse ese congreso generaron leyes? Por ejemplo, los 2/3 se convierte en mayoría simple. Entonces pueden aprobar todo lo que quieran. Entonces quiere decir que si hay golpe, todo lo que se ha generado en el gobierno de Yanine Áñez es nulo de pleno derecho. Todas las leyes que se aprobaron en el Congreso son nulas. Porque tiene tiene un origen delictivo. Entonces, nada de lo que se apruebe de algo que es delictivo es nulo de pleno derecho. Incluso la que convoca elecciones es la presidenta. Entonces quiere decir que esas elecciones no son válidas. Porque todos los hechos que ha generado, si lo ha hecho como un golpe de Estado, si ha tomado el poder por la fuerza y todo lo demás, si es un golpe de Estado, entonces quiere decir que las elecciones del 2020 son nulas de pleno derecho. Y por tanto, todo lo que está haciendo el gobierno son nulos de pleno derecho. Así de simple. Muy bien. Bueno, estamos en el mercado de bienes. Ustedes tienen de tarea el presupuesto público. Tienen que leer. Yo tengo el periódico de ayer. Hay el presupuesto público. Hay un artículo de Antonio Sarabia que dice el presupuesto del horror. Y el periódico de ayer, todos los periódicos están hablando del presupuesto público. Ahora yo quiero que ustedes lo analicen. Muy bien. En realidad este modelo de ingreso y gasto es de Keynes. Este es un flujo circular que estamos como en la demanda agregada 1. Es un flujo circular donde están las familias y las empresas nada más.
Pero nosotros estamos en la demanda agregada 2. Demanda agregada 1 y yo me voy a entrar a la demanda agregada 2. Bueno, estos son los supuestos. La condición de equilibrio. En el texto está diferente. Yo me vengo y digo, bueno, ya. El primer equilibrio es que la oferta y la demanda sean iguales. Entonces la demanda es esto, la oferta es esto, pero vamos a llegar a que la demanda es esto de acá. A los gastos autónomos, a la propensión marginal a consumir, de uno menos el IVA de la renta. Y la demanda agregada es igual al multiplicador por los gastos autónomos. Ahora tenemos un segundo equilibrio que me dice que el ahorro privado más el ahorro público, en este caso tenemos un déficit fiscal negativo. Tiene que ser igual a la inversión más el presupuesto público. Si este es negativo, la inversión va a ser menor. Porque todo este ahorro se va a venir a cubrir el déficit fiscal y no se va a venir a la inversión. Ahora, en el presupuesto público es el del Tesoro Público dice que es el 87% del Producto Interno Bruto. Los economistas como Chávez, como Saravia, como otros dicen que es el 90% del Producto Interno Bruto. Ahora, la participación del Estado es de ese prácticamente del 90% del Producto Interno Bruto. La participación del Estado solamente deja al sector privado el 15%. Ahora, el sector privado, hay que ser claro en esto. El sector privado no son empresarios, o sea, son empresarios. Cuanto más grande sea el Estado, más es lo que ganan ellos. Porque ellos viven del Estado, viven de las licitaciones, viven de eso viven el empresariado boliviano. La CAINCO está feliz. Porque, ¿qué pues produce? ¿Qué producen los empresarios? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una tasa de inflación menor, es porque la Argentina está en, ¿qué le puedo decir? Tiene una devaluación tremenda y nosotros tenemos una apreciación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los bienes de Argentina y de Brasil son baratos. Más encima el contrabando, entonces entran productos baratos. Y nosotros, como no producimos nada y consumimos lo que producen Brasil, Argentina, etcétera, todo lo que se importa, ¿no? Vehículos tenemos para patadas, tenemos, ¿no? La importación. ¿Por qué? Porque se gana mucha plata. Porque por el tipo de cambio, por todo lo demás. Ahora, el gran problema es que hay mucho desempleo. El desempleo por la pandemia, porque disminuyó los precios de las materias primas. Entonces hay una contracción
Entonces, en el presupuesto público, los funcionarios públicos con tendencia a aumentar, va a aumentar en el presupuesto público, quiere decir que va a ser grande la burocracia, ¿no? Son más de 500.000 funcionarios públicos. Indudablemente la mayoría está en la ciudad de La Paz, ¿no? Ahora, los recursos que van a venir a las alcaldías, a las universidades, van a disminuir. Por eso es que hasta ahora no se pagan los salarios y todo lo demás, porque el rector ya había firmado y tenía que ser homologado por el ilustre Consejo Universitario. Ya se homologó el día martes. Entonces ya con eso no van a desembolsar. No van a desembolsar lo que en realidad nos debían. Porque por coparticipación nos estafan. Por IDH nos estafaban. Porque la universidad más grande es la de Santa Cruz. Y recibíamos menos que la Universidad de La Paz, menos que la Universidad de Cochabamba. ¿No? Entonces la universidad ha firmado se llama readecuación financiera. Eso quiere decir que le damos plata, ¿no? La plata que es de nosotros. Le vamos a dar y está ahí ustedes analicen el presupuesto público de la nación. La partida de indemnizaciones ha aumentado con respecto al año anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber despido. Todos los que estén en edad de jubilarse lo van a jubilar. Y la partida de indemnización la tienen en el presupuesto general de la nación. Entonces, van a jubilar a profesores que saben harto, que tengan, que estén por los 65 años, automáticamente le van a mandar su memorándum de agradecimiento y afuera, jubilado. Y lo van a indemnizar. Eso es lo bueno, ¿no? Lo van a indemnizar. ¿Qué significa WN sobre P? Significa la riqueza de la sociedad. Porque aquí estamos hablando que la función de consumo, acá dice, ¿no? El consumo autónomo es el que no depende del ingreso disponible, no depende de la renta. O es la riqueza que tienen las familias y por tanto la sociedad. Si vos hubieras nacido en Suiza, es una sociedad en la que tú eres la que generas la riqueza, una riqueza, ¿no?
Y es una sociedad donde el 100% de la población, pongamos el 99.9% de la población, es formal. ¿Qué quiere decir? Que todos están inscritos en impuestos internos, que todos están inscritos en una empresa. Entonces todos pagan. Todos son iguales ante la ley, ¿no? Entonces todos pagan. Y todos tienen un nivel de educación. No hay analfabetos allá, ¿no? Son técnicos de alto nivel. Vámonos al Japón. Todos los japoneses son ingenieros, son los que están generando software, están generando la robótica, están, bueno. Entonces, los ciudadanos son los que generan la riqueza. Entonces, las familias es el patrimonio que tenga cada familia. Entonces, ¿qué sucede? Llega un determinado momento en que, pónganse, yo me jubilo, ¿no? Pero yo, a lo largo de mi vida, ¿ya? Que no es el caso, digamos, pero a lo largo de mi vida, yo he generado una riqueza, mi patrimonio. El patrimonio, ustedes saben perfectamente, que está dado por todos los activos que yo tengo, menos los pasivos. Es el patrimonio. Nosotros somos contadores públicos. Entonces, yo tengo depósitos en el banco. Supongan que tengo mi domicilio y debajo de mi domicilio, de 2 pisos, abajo tengo un negocio, una ferretería, lo que sea, que me generen ingresos adicionales. Entonces yo estoy generando. Tengo mi consultora también está generando ingresos, ¿no? Entonces eso hace que yo voy generando riqueza. Y esa riqueza no depende del ingreso disponible, no depende de lo que me pague. Yo no vivo de la universidad, vamos a poner entre comillas. Mi ingreso permanente no es, yo tengo un ingreso permanente de la universidad, pero tengo un ingreso disponible. ¿Por qué? Porque voy a ganar por las consultoras, voy a ganar porque tengo una barraca, voy a ganar porque tengo soy ganadero. Entonces, si es así, mi riqueza mía, ¿no? Que soy un ciudadano, va a ser que sea mayor. Sí. Ahí. Es el consumo autónomo. No va a partir de cero. Yo voy a partir de aquí, de esa riqueza. El consumo autónomo en realidad es la riqueza de los ciudadanos. Tú vas a terminar de estudiar, vas a poner tu consultora, vas a empezar a ganar, vas a empezar a comprar, vas a hacer tu edificación de tu consultora, te vas a comprar un vehículo, vas a ir generando riqueza. Y vas a ir generando indudablemente esa riqueza. Entonces tú, en la medida que vas teniendo mayor patrimonio, va a ir subiendo tu patrimonio. ¿Qué pasa en Bolivia? El 70% de los bolivianos es una economía informal.
Y el 30% de las empresas o de los ciudadanos bolivianos que tienen empresas y que están formales y que tienen una carga tributaria, una carga laboral, etcétera, etcétera, no les permite tener empresa. Por eso, esa empresa, esa riqueza en Bolivia va a ser así, más o menos por acá, Bolivia. Ese es nuestro consumo autónomo. Esa es la riqueza. Y esa riqueza de la sociedad quiere decir el patrimonio que yo tengo, que le vamos a llamar WN, y el poder adquisitivo que tiene ese patrimonio. Yo voy a tener mi balance, los activos son igual a los pasivos, más el patrimonio. Si yo no tengo pasivos, entonces los activos van a ser, el pasivo 0 va a ser igual a mi patrimonio. Si yo tengo mayor patrimonio, todas las utilidades, ustedes saben, vienen a sumar el patrimonio. Por eso nosotros en cada gestión tenemos las cuentas reales y las cuentas nominales. Las cuentas reales son las cuentas de balance y las cuentas nominales las cuentas de resultados. Entonces, ¿qué es lo que yo cada año va a ir aumentando mi patrimonio? Porque en cada una de las empresas como ente, ¿no? Cada una de las empresas una personería jurídica, va a ir aumentando el patrimonio de cada una de esas empresas y van a generar utilidades. Y de esas utilidades, depende del directorio, nos vamos a poner de acuerdo, que esa utilidad la vamos a distribuir o esa utilidad la vamos a capitalizar. Se va a convertir en parte del patrimonio. O se va a distribuir. Entonces, si se distribuye, quiere decir que yo voy a tener liquidez, me van a dar a mí, ¿no? Y el patrimonio se va a mantener, el de la empresa. Y yo con ese ingreso voy a poner un DPF, me va a aumentar mi ingreso, me va a aumentar mi riqueza. Esta sería el consumo autónomo de Japón, y este de acá abajo, este chiquitito, este de acá, que está prácticamente 0, es el consumo autónomo de Bolivia. Y la riqueza de la sociedad es la riqueza de las familias. Ahora, en una sociedad donde el Estado genera la riqueza, es el Estado el que tiene las empresas públicas, todos somos dependientes del Estado, entonces quiere decir que tú no vas a generar vas a generar una riqueza, pero esa riqueza no va a venir a tu patrimonio. Va a ir a formar parte del Estado, del patrimonio del Estado. En ese caso quiere decir que el Estado tiene el protagonismo de la economía y no los ciudadanos. Tú estás estudiando y vas a ser dependiente de una entidad estatal. Vas a trabajar en una empresa estatal, o vas a trabajar en la alcaldía, o vas a trabajar en una institución pública.
Entonces tú vas a tener un ingreso permanente, un salario. Y por tanto, tu riqueza tuya vas a tener un ingreso disponible y de ese ingreso disponible prácticamente todo lo vas a destinar al consumo. Por tanto, no vas a tener mucho ahorro. Y tu riqueza va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque no tienes posibilidades. Porque la legislación no te da las oportunidades para que tú seas un emprendedor. El emprendedor es el Estado. Entonces, si tú ves el presupuesto general de la nación, solo el 15% es para que participe el sector privado. Lo demás es el sector público. Esas sociedades que son así, es bueno que tú leas por qué Venezuela, que es el país más rico con las mayores reservas de petróleo, no tiene no tiene leche, no tiene nada, no produce nada. ¿Por qué? Eso. Y eso es macroeconomía. Entonces, estamos diciendo que la función de consumo, ¿no? Va a estar, es el consumo que no depende del ingreso disponible. En otros términos, quiere decir que si tú estás despedida, no tienes ingreso, vas a tener que echar manos a tu riqueza y esa riqueza es muy chica. Entonces vas a tener que vender todo tu televisor, tu refrigerador, no sé, pues, ¿no? Para sobrevivir. Y lo otro es endeudarte. Si es que tienes posibilidades de endeudar. Porque para endeudarte tienes que tener una solvencia. Entonces, nos igualamos en términos de pobreza. Eso es leyenda. Entonces, esta es la riqueza de la sociedad. O yo te podría poner aquí la riqueza de la sociedad. O de todas las familias, ¿no? De la sociedad civil. Esa es la riqueza de la sociedad. O es la riqueza que está generando el Estado y no los ciudadanos. Los ciudadanos simplemente somos dependientes del Estado. Entonces, cuanto más Estado hay, menor es la libertad del ciudadano. Eso. No sé si me dejé entender. Sí, Lisa. Ya. Entonces, ese es el consumo autónomo, que no depende. Por eso es una línea horizontal. No importa si aumenta la renta o no aumenta la renta, aumenta el Producto Interno Bruto, este es tu consumo autónomo. No va a variar. ¿No? Y el otro es este inciso B que dice, el consumo inducido
es el que depende del ingreso disponible, cuya sensibilidad es la propensión marginal al consumo, que la vamos a denominar con la letra C. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué mide esta propensión marginal a consumir? ¿Qué mide este C? La propensión marginal a consumir nos mide en qué medida aumenta el consumo ante un incremento del ingreso disponible. Eso. Esa C es la pendiente de la curva de la función de consumo. Entonces, el consumo inducido, podríamos decir, o el consumo, si el consumo inducido, nos está diciendo que si yo no tengo ingreso, si es cero mi ingreso, mi consumo es cero. En la medida que aumente mi ingreso, en la medida que aumenten la riqueza que yo vaya generando, este consumo va a aumentar, pero no en la misma proporción de mi riqueza. La propensión marginal a consumir entonces nos mide, es la sensibilidad o la pendiente del consumo. Nos está midiendo en qué medida va a aumentar mi consumo si aumenta la riqueza que estoy generando. Ya que tenemos un ejemplito, ¿no? Que nos está diciendo, supongamos que la propensión marginal a consumir esta C minúscula sea de 0.80, eso se saca con un modelo, se saca con un modelo econométrico. Es decir, se ve en la medida que aumente el ingreso, cada uno de nosotros va a aumentar nuestro consumo, ¿no? Entonces, se hace una regresión y se ve más o menos cuál de todos esos puntos, ¿no?, va a pasar más cerca de una línea para hacerla lineal. Entonces, la propensión marginal a consumir, yo la puedo medir. La propensión marginal a consumir, por ejemplo, en Bolivia, ¿no?, la propensión marginal a consumir de Santa Cruz es mayor que la propensión marginal a consumir de los ciudadanos de Oruro. Como en Oruro es más difícil la producción, porque tienen que arar en la tierra, ¿no?, en la piedra, el clima es frío, viven de entrar a las minas y sacar los recursos no renovables con valor agregado muy poco, porque lo sacamos y esa materia prima no la transformamos nosotros, sino que la mandamos, igual que el gas. El gas, lo que hemos hecho, todas las reservas de gas que hemos tenido, se le hemos vendido a Brasil. Y Brasil, ese gas lo convierte en un bien intermedio. Y producen vehículos, producen ropa, producen televisores, y eso nos lo venden a nosotros, pero con un valor agregado mayor. Entonces, teníamos una balanza comercial cuando subieron los precios de las materias primas y le vendíamos el gas a un precio, al precio tope del contrato, y Argentina también. Entonces, nosotros teníamos un ingreso, pero no era porque nosotros éramos más productivos, sino que las reservas de gas que se habían generado en periodos anteriores a esas reservas, que fueron inversiones de las empresas petroleras,
Esas reservas de gas, nosotros las vendimos y subió de $20 el barril a $140 el barril. Los minerales subieron en 800%, 900%. Entonces, las divisas que nosotros recibíamos no era porque nosotros producíamos algo. Los empresarios estaban produciendo aviones, produciendo vehículos, produciendo computadoras, produciendo robótica, ¿no? Nosotros no producimos. ¿Qué producimos? A ver, en Santa Cruz. Aceite. Producimos torta de soya. Y eso lo vendíamos al Pacto Andino. El Pacto Andino se deshizo. Ahí está el Pacto Andino. Se ha salido Colombia, ¿no? Todos se salieron. Pero hasta que se desaparezca, son 10 años, creo. Ya vamos a cumplir esos 10 años. Entonces, las preferencias arancelarias que nosotros teníamos para vender lo que ellos no producen, por ejemplo, soya, no producen cosas. Nosotros teníamos preferencias arancelarias. Entonces, nosotros no pagábamos los aranceles y nuestra producción era más barata para los colombianos comprarnos a nosotros que comprarle a los brasileños. Pero ahora que nosotros vamos a pagar aranceles y todo lo demás, para los colombianos es más barato comprarle a los brasileños que comprarle a Bolivia. Porque son un país mediterráneo también. Los costos de transporte son elevados, los costos de financiamiento son elevados. Entonces, bueno, eso es lo que producíamos en el sector agrario, ¿no? Agropecuario. ¿Qué más producimos? Producimos azúcar. El azúcar es subvencionada. Es decir, el Estado subvenciona eso, ¿no? Y la subvención, ¿quién la paga? El consumidor la pagamos nosotros. Para que ellos ganen plata, con nuestros impuestos se les subvenciona. Con el diésel, con el costo. Fíjense, ha subido el precio del petróleo. Eso hace también que haya subido el precio del gas, pero nosotros no tenemos reservas. Estamos penalizados con Argentina. Hemos firmado un contrato donde nosotros le íbamos a proveer gas, pero no estamos proveyendo lo que hemos firmado en el contrato. Entonces dice el contrato que lo que nosotros no les proveemos, ellos van a comprar de un tercero, pero el costo de comprar a un tercero es mucho mayor, lo vamos a pagar nosotros. Ahora, con la nacionalización, todas las empresas que fueron nacionalizadas nos hicieron un juicio y todas nos han ganado. Entonces el Estado ha tenido que pagarles precios elevados. Entonces, no han perdido las empresas petroleras, ni de las empresas. Ya. Eso es. En cambio, en el Japón, es otra la cosa. Entonces, esta propensión marginal a consumir es la sensibilidad del consumo
la sensibilidad del consumo al ingreso disponible. ¿En qué medida, cuando aumenta mi ingreso disponible, va a aumentar mi consumo? Y aquí está la gráfica, ¿no? Esta línea es de 45 grados. En esta línea quiere decir que la propensión marginal a consumir es igual a 1. ¿Qué quiere decir que sea igual a 1? Quiere decir que mi ingreso disponible, el 100% de mi ingreso disponible, yo lo voy a destinar al consumo. Por eso aquí está. La renta es igual al consumo. En esta de acá. No hay ahorro. Y este es el caso boliviano generalmente. El 70% de la población boliviana generalmente vive para vivir al día. Incluso les falta para comer. Llegan a su casa con pan, con huevo, hacen un sándwich de huevo, los niños con hambre. Bueno, ya con eso le llenan el estómago. Entonces, el ingreso, ¿por qué? Porque los recursos humanos que nosotros tenemos son recursos humanos que no generan valor agregado. Un chapista, por ejemplo, un chapista hace su trabajo manual, no con tecnología, y no está inscrito. Es informal, no da factura, y los que están trabajando con él trabajan a destajo. Es decir, si hay trabajo, un porcentaje van a ganar ellos. Y él va a pagar el alquiler del lote donde están refaccionando los vehículos. Ahora, ¿por qué ellos son informales? Porque si ellos se formalizan, la carga tributaria, pongan ustedes, el IVA, 13%. El IUE, 25%. El IT, el 3%. Si tiene una casita, tiene que pagar a la alcaldía impuesto a la riqueza. Entonces, lo que él gana, más o menos es más del 50% lo tiene que dar al Estado. No le permite, digamos, tener ni siquiera para comer. Trabajaría para el Estado. Por eso el 70% de la población boliviana es informal. Y a eso tenemos que agregar indudablemente el contrabando y el narcotráfico. Eso sí generan ingresos, pero no pagan impuestos. Entonces, quiere decir que esta viene a ser la pendiente de la curva. Si es 0.8, esa va a ser. Y me dice el consumo es igual a la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de la curva, de la renta o del ingreso disponible. La renta es el Producto Interno Bruto. Si aumenta el Producto Interno Bruto, ¿cuánto va a aumentar el consumo? Eso me está diciendo esto. Y siempre la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar es igual a 1. ¿Por qué? Porque el 100% de mi ingreso disponible. Mi ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Entonces, si la propensión marginal a consumir es 80,
aumenta mi ingreso disponible en 100. Lo vamos a poner aquí. El ejemplo. Aquí. Si supongamos que el ingreso disponible aumente en 100, ahí arriba está. La propensión marginal a consumir es de 0.80, dice, el 80%. Entonces quiere decir que 80 voy a consumir. ¿Y cuánto voy a ahorrar? Si aumento en 100. 20. Claro, 20. Más 20. Quiere decir que esto, este de acá, lo que nos está queriendo decir es que la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar siempre va a ser igual a 1, el 100%. Si la propensión marginal a consumir es de 0.80, el 80%, quiere decir que si aumenta el ingreso disponible en 100, 80 voy a consumir y voy a gastar 20. Si sumo los dos, es igual al ingreso disponible. Por tanto, la propensión marginal a consumir, que es 0.80, más la propensión marginal a ahorrar, que es 0.20, aquí está. La propensión marginal a ahorrar, esta de acá, es la propensión marginal a ahorrar. Este de acá es la propensión marginal a ahorrar. La propensión marginal al ahorro. El ahorro siempre la vamos a, la simbología es S. Entonces quiere decir, el ingreso disponible menos el consumo es la propensión marginal a ahorrar. Entonces, 0.80 más 0.20 es igual a 1, es el 100%. Eso. Y aquí, yo tengo ya la gráfica del consumo. La gráfica del consumo. Quiere decir que el consumo está dado por el consumo autónomo, que no depende del ingreso disponible, y por tanto de ahí parte. El consumo no va a partir de cero, sino va a partir de la riqueza acumulada que yo tengo. Y de ahí, este es la línea de 45 grados, ¿no? De ahí, la propensión marginal, esta es la pendiente, la curva de consumo, ¿no? Entonces va a partir de ahí. Si es 0.80, va a partir de ahí. Y vamos a ir viendo. Si se cruza con la línea de 45 grados, esta de acá, quiere decir que todo mi consumo en este punto, todo mi ingreso lo estoy destinando al consumo. Y acá también está. Todo mi ingreso lo destino al consumo. Todo lo que está en esta línea. Y es sub cero quiere decir que yo, todo mi ingreso, lo destino al consumo. Y no tengo la capacidad de acumular riqueza. Porque todo lo estoy consumiendo. Entonces el ahorro es cero en este punto. Ahora, si aumenta mi ingreso, si aumenta el Producto Interno Bruto, si ustedes quieren, yo voy a vender más. Y va a aumentar mi ingreso disponible. Por tanto, mi consumo va a ser hasta aquí. Ese es mi consumo. Y esta parte de aquí
es mi ahorro. Ya me permite tener ahorro, me permite tener riqueza. Y este se va a convertir después en un consumo autónomo. Porque yo ese ahorro lo voy a poner en un DPF, no va a depender de mi ingreso disponible. Voy a comprarme una casita, no depende del ingreso disponible. Me compro un vehículo, no depende del ingreso disponible, es la riqueza que tenemos, ¿no? Y me va a generar ingresos adicionales si yo, por ejemplo, tengo un DPF en el banco, mis ahorros, ¿no? O si yo genero otro emprendimiento. Entonces, aquí está la función de consumo. Este de acá es el intercepto de la curva de consumo, el origen de la misma. Quiere decir, esta es la riqueza que tenemos. De ahí partimos, de la sociedad, de todas las familias. Por eso es que todo el mundo se quiere ir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos se gana por hora. Y uno no va a trabajar en una... A ver, los bolivianos que van a los Estados Unidos trabajan, si son mujeres, trabajan cuidando a los ancianos, cuidando a los enfermos, limpiando letrinas, bueno, pero les pagan por hora. Entonces no dependen del Estado, están generando. Entonces, los bolivianos que van allá trabajan en diferentes horarios, ¿no? En la mañana temprano, a las 7 de la mañana o 6 de la mañana, ya están ahí. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar a una persona que tenga Parkinson. O a un anciano. Entonces, un anciano que tiene Alzheimer. Entonces, tiene que darle de comer, tiene que darle su medicamento, todo lo demás. Y le van a pagar por hora. Puede ser que le paguen todo el día. Va a ganar con relación a lo que ganamos en Bolivia. Generalmente en Bolivia, nosotros a nuestros seres queridos, generalmente nos turnamos, ¿no? O pagamos una enfermera, todos agarramos. Entonces, pero la enfermera le vamos a pagar un sueldo, no va a ganar por hora, allá ganan por hora. Entonces puede ser que en la mañana ella haga un turno y lo cuide a esas. Y en la tarde se vaya a cuidar un niño. Y en la noche limpie el baño de un restaurante. Entonces, trabajan de las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Llegan a su casa y se cocinan, porque allá no les dan comida, nada de eso. Entonces ellos se cocinan y se llevan en un tupper la comida que van a comer. Entonces sacrificado, ¿no? A veces dicen, está en Estados Unidos, mi hija está en Estados Unidos. Bueno, o está en España.
Sí, está en España, pero cuidando ancianos con pañales, ¿no? Porque no pueden ir al baño, limpiando la miércoles. Bueno, esa es la función de consumo. Ahora, el ahorro. El ahorro. Rápido vamos a hacer lo del ahorro. Nosotros decimos, yo voy a partir nuevamente del ingreso disponible. Yo a veces pierdo el tiempo porque trato de explicarles de que no sea mecánico esto. Pero yo me doy cuenta que soy un bruto. Yo debería avanzar así. Listo. Decirle, bueno, el ingreso disponible es igual al consumo, más el ahorro, y no hablarle de otras cosas. Y listo. Avanzaría volando. Bueno, el ahorro vendría a ser de espejo. El ahorro es igual al ingreso disponible menos el consumo. Voy a ir haciendo. Entonces yo aquí voy a reemplazar el consumo. El consumo tiene una función, entonces voy a reemplazar esa función acá. Yo digo, el ahorro es igual al ingreso disponible, menos, aquí abro paréntesis, un consumo autónomo, y hemos dicho de la riqueza que tienen las familias. En Bolivia este de acá es bajísimo. Por eso nosotros, en términos de desarrollo, estamos junto con el Paraguay, pero Paraguay tiene una institucionalidad mejor que la de nosotros. Por eso Alcides Arguedas escribió Pueblo Enfermo. Este es la propensión marginal a consumir. ¿De qué? Del ingreso disponible. No se olviden que cuando demos el examen final, yo le voy a revisar lo que le estoy pidiendo, anoten. Ustedes tienen que hacer un análisis del presupuesto público y tienen que ir leyendo diferentes artículos del costo. Por ejemplo, los interculturales que se están entrando a la propiedad privada y se están entrando a las tierras fiscales. Entonces, ¿por qué un ciudadano puede entrarse a la propiedad privada? Y si es del Estado, ¿por qué tiene que entrarse? Deberían meterlos presos. En Estados Unidos, alguien que se mete a la propiedad privada adentro es un delito gravísimo. Porque el Estado tiene 3 funciones. Uno es precautelar nuestra vida, el derecho a la vida.
el derecho a la libertad que yo debo tener, que tienen que estar mis derechos precautelados, y el derecho a la propiedad. O sea, nadie puede entrar, nadie puede violar mi domicilio sin autorización de juez. En la ley que se iba a aprobar y en otras leyes ya está vulnerado nuestro derecho. Pero en esa ley que no se ha aprobado todavía por el paro que se hizo, ¿no? ¿Y quiénes lo hicieron? Ese paro lo hicieron los gremialistas y los transportistas. Y los gremialistas y los transportistas saben perfectamente ustedes que son la base social que vota por el movimiento al socialismo. Sí, es simple. Muy bien. Entonces aquí voy a tener el ahorro. Todo eso tienen ustedes que leer. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, la homologación que hizo el ilustre Consejo Universitario vulnera la autonomía universitaria o no vulnera la autonomía universitaria? Sí lo hace, licenciado. ¿Cómo lo hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo? Eso también quiero que esté en su trabajo. ¿Vulnera o no vulnera? Bueno, nosotros, el rector de la universidad se fue a la ciudad de La Paz y firmó un convenio, un convenio que se llamó el que se llama que nosotros las finanzas de la universidad sean supervisadas por el poder ejecutivo. Solo así nos pueden dar fondos para pagar el 90% del presupuesto general del presupuesto de la universidad, igual que el del Estado, es gasto corriente, es decir, es sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque cuando teníamos bonanza, metieron supernumerarios, gente que no hacía nada. Si en la universidad hicieran una auditoría sobre ítems fantasmas, gente que solamente cobraba sueldos, yo estoy seguro que encontraría. Lo que está pasando en la alcaldía. Bueno, aquí tenemos, entonces, el consumo autónomo. Estoy metiendo signos nada más del ingreso disponible. Acá tendríamos entonces el ahorro. Entonces yo digo, fíjense, este consumo autónomo en el ahorro se convierte en negativo.
porque estoy metiendo el signo y este se convirtió en negativo. Entonces yo digo menos el consumo autónomo. Quiere decir, ¿qué es lo que te quiere decir? Quiere decir que si yo no tengo ingresos, tengo que echar mano a mi riqueza. Tengo que vender mi vehículo, tengo que vender cosas. ¿Para qué? Para poder comer, vestir, pagar la pensión de los hijos, para sustentarme. Entonces, empiezo a generar, empieza esa que era horizontal, esta de acá, empieza a bajar. Se convierte en negativo, este de acá, empieza a bajar. Y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Y puede llegar a negativo con deuda. No podemos endeudar. Entonces, piense que aquí ya ese consumo autónomo, este consumo autónomo para nosotros se convertiría en desahorro autónomo. Por eso en las políticas públicas hay que tratar de que crezca la riqueza que generen los ciudadanos para que no lleguemos a eso. Para que este C aumente, se vaya para arriba y no se venga para abajo. Porque si nosotros no generamos riqueza, este va a venir para abajo, para abajo, para abajo. Eso. Y podemos partir de negativo si estamos endeudados. Entonces yo tengo eso, ¿no? Más el ingreso disponible, menos la propensión marginal a consumir. ¿De qué? Del ingreso disponible. Entonces este ahorro va a ser igual ¿a qué? A un desahorro, que es el consumo autónomo, que no depende del ingreso disponible, y si no tengo ingreso disponible, va a ir disminuyendo. Se convierte en desahorro. Eso. Acá voy a factorizar. Más factorizo. Uno, acá adelante hay un 1, menos la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir. ¿De qué depende eso? Del ingreso disponible. Del ingreso disponible. Ahora, este de acá, nosotros dijimos que la propensión marginal a consumir, voy a ponerlo aquí. Lo voy a poner así. Nosotros dijimos que 1 es igual a la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar. Si yo despejo esto, va a ser la propensión marginal a ahorrar, va a ser igual ¿a qué? A 1 menos la propensión marginal a consumir. Y es este de acá. Entonces esta viene a ser la propensión marginal a ahorrar. Entonces, esto se convierte así.
el ahorro, la función del ahorro va a ser igual a un desahorro autónomo, que eso es lo que tenemos que evitar, pero es dando las condiciones para que los ciudadanos puedan. Entonces, aquí más la propensión marginal a ahorrar, ese, que es el de acá. Que de qué va a depender del ingreso disponible. Y esa es la función del ahorro. Esa es la función del ahorro. Vamos así. Aquí. Aquí. Me olvidé grabar la cosa para mandársela. Me van a hacer recuerdo ya. ¿Alguno de ustedes está grabando? Porque No, ustedes licenciado. graban. Ya me van a hacer recuerdo que la clase la grabemos. Cosas que ustedes, yo se las mande y ustedes, si tienen alguna duda, se vienen a la clase y pueden verla. ¿Ya? Entonces, cuando ya esté empezando la clase, profesor, no se olvide de grabar la clase. Bien. Muy bien. Pero en el otro grupo ya no voy a hacer esto de acá, lo voy a agarrar nomás, se lo voy a explicar así, ¿no? Pero la voy a grabar y esa se la voy a pasar a usted. Ya, licenciado. Ya. Y bueno, acá tenemos. Acá. Y acá tenemos. Aquí. Esa es la función del consumo. Ahora esta de acá también. Hagámosla para que ustedes para que lo tengamos. Le dicen, disculpe, ¿me puedo retirar? Es que ya va a empezar mi segunda clase. Ya, muy bien. Sí, vamos a quedar en esto. Y a la próxima clase graficamos. ¿Se entendió? Sí, licenciado. Sí, se entendió. Ya, bueno. Ya, si quieren pueden irse retirando. Yo ya también voy a dejar de compartir. Bueno, ya lo tengo ordenado. Muy bien. Voy a cortar y que tengan un fin de semana bendecido. Igualmente, Licen, licenciado. buen día. Igualmente, licenciado. Igualmente, licenciado. Quería preguntar, licenciado. A ver, sí. Anteriormente el ayudante estaba diciendo sobre un cuestionario que había Sí. subido a los otros grupos, pero en nuestro grupo no lo subió. ¿Ah, no lo subí? Ya. No, licen. Lo voy a subir. Lo voy a subir. ¿Ya? Y el primer parcial va a ser hasta el ingreso gasto, ¿no es cierto? Sí, ingreso gasto. Ya yo le subí un práctico numérico. Ahí van a entender con mayor. Cuando hagan el práctico numérico, todo esto que yo estoy
explicándoles la parte teórica, porque la teoría sin práctica es utopía y la práctica sin teoría es improvisación. Entonces tienen que ir juntas. Entonces yo les estoy dando la teoría, que es lo más, lo que menos les gusta a ustedes, ¿no? A mí también. Ese práctico de cuentas nacionales, dicen. El de cuentas nacionales, y también les he subido ingreso y gasto. No lo subió todavía a nuestro No grupo. subió eso, dicen. Ya me voy a fijar en los 3 grupos, ¿ya? Que he subido. Pero los otros tienen. Entonces eso lo tienen que desarrollar. El cuestionario lo tienen que desarrollar. Bueno, tienen que desarrollar cuentas nacionales, tienen que después ingreso y gasto, los resúmenes, pero eso me lo van a presentar al final del periodo, es decir, al final del semestre, ¿no? Todo lo que estamos viendo, el análisis del presupuesto, todo lo que está pasando, las leyes. Entonces, vayan leyendo, no esperen a que les diga el examen ya y recién se pongan a estudiar. Muy bien, nos despedimos entonces. Me voy a fijar en el Classroom, se lo voy a subir, no se preocupe. Ya, Bueno, dicen. Ya, listo, gracias. quedamos en eso. Ya, chao, chao.